Que secuestren a alguien, sobre todo un agente de bienes raíces que estaba mostrando una casa, era algo que no podía creerse. Carl, habla Beverly. Haz lo que él dice. Por favor, no llames a la policía. Si la llamas, será peor. En Little Rock ese tipo de cosas no pasaban. Me di cuenta de que en realidad no tenía el valor de ser el que pudiera encontrarla. No tengo definido qué soy capaz de hacer y qué no. Se notaba que había algo distinto en él. Sin dudas, tenía mucha maldad en su interior. Beverly era mi suegra. Su hijo Carl y yo nos conocimos en la primavera de 2007. Él me presentó a Beverly el Día del Trabajador de 2007, así que siempre dijimos que ese era nuestro aniversario familiar. Soy peluquera. Todo el mundo sabe que en la peluquería las mujeres hablan mucho, de lo que sea. Hablábamos de nuestros problemas y de todo lo que nos pasaban, ya saben. Era más amiga que suegra. Había decidido hacer un gran festejo por sus 50 años y quería que fuera como una fiesta de casamiento. Me decía que pagaría encantada todo lo que se me ocurriera hacer. Había muchísima comida y un DJ y fue algo grandioso. Había un pastel de 3 pisos, un cantinero, barra libre. La verdad fue una linda fiesta. Algunos de mis recuerdos preferidos de mi mamá son de esa misma noche porque ella estaba muy feliz. Y bailamos y bailamos. Y ya saben, mi mamá bailó conmigo, con mi hermano y también con mi papá. E hicimos coreografías y todo era alegría. Y diversión. Fue una noche muy especial, sin dudas. Mis padres se casaron muy jóvenes. Mi mamá tenía 16 y mi papá 19. Carl padre trabajaba en la construcción y estaba haciendo una obra en Esplendora, Texas. Beverly era mesera. Fue amor a primera vista. Tuvieron 3 hijos varones y yo soy el mayor de los 3. Ellos vivieron muchos momentos difíciles, pero en el fondo había verdadero amor y por eso siguieron juntos. Mi mamá era mi mejor amiga. Mi mamá era una persona encantadora. Yo tenía 20 años y perdimos a mi hermano en un trágico accidente vial. Mi mamá quedó destrozada por su muerte y empezó a buscar un cambio de vida, así que decidió emprender un nuevo camino profesional. Habla Beverly. Conocí a Beverly cuando trabajé con ella. Trabajábamos en el mismo lugar y nos hicimos amigas. Era muy hermosa y también muy lista. Tenía ambas cualidades. Hola, Steven. Beverly era una de las mejores agentes y la que más ventas cerraba cada año. Tenía una relación muy estrecha con muchos de sus clientes. Claro, ajá. Sí. Los fines de semana abrías el periódico del domingo y veías la fotografía de mi mamá y el reconocimiento por todas sus ventas. Bueno, pueden venir con tu esposa a la primera propiedad a las 6 en punto. ¿Te parece bien? Todo el mundo empezó a conocerla como experta en bienes raíces. Claro. Ok. Los veré ahí. Ok, adiós.
Beverly recibió una llamada de un hombre que quería ver unas propiedades. Contaba con efectivo. Le interesaban unas casas en ejecución. Ella anotó su teléfono, su nombre, el de su esposa y su correo electrónico. Tenía un presupuesto del que no podía pasarse, así que ella empezó a buscar la casa perfecta, una que fuera adecuada para una pareja recién casada. Había una propiedad en ejecución, algo descuidada, pero era una casa muy grande, a buen precio, solo que le hacían falta unos pequeños retoques. Estaba por irme a dormir, cerca de las 8:45 de la noche, y me llamó mi papá. No era usual que llamara el papá de Carl, a menos que pasara algo. Me dijo que había llamado varias veces a mi mamá y que le había escrito y que ella no atendía. Se lo notaba muy inquieto y eso me hizo sentir que debía hacer algo ante esa situación. Le dije a mi papá que iría hasta la oficina de mi mamá. Yo tenía la misma distancia hasta ahí que la que tenía mi papá hasta la propiedad que mi mamá iba a mostrar ese día. Yo le dije, sí, iremos contigo. Y él me dijo, ¿no hace falta? Sí, yo quiero ir. Así que fui por el bebé, nos subimos al auto y fuimos a la oficina. Esa noche, los dos llegamos a los respectivos lugares cerca de la misma hora. Mi papá iba a esa casa y yo iba a la oficina de mi mamá. Y cuando llegué a la oficina de mamá, estaba todo oscuro, no había nadie, no había autos estacionados. Carl padre había ido a la casa que sabía que ella iba a estar mostrando. Lo primero que pensó era que algo andaba mal, porque su auto estaba ahí. Estaba trabado. Ella nunca hubiera dejado su auto ahí. Las casas vacías o en ejecución, sobre todo las que no tienen luz eléctrica, suelen dar mucho miedo. Carl llegó. Él no conocía la casa y empezó a caminar en la oscuridad. ¿Por qué no estaba ahí? No tenía sentido. Estaba vacía. Parecía una casa abandonada. ¿Dónde estaba Beverly? Él descubrió que el bolso de mi mamá había quedado en el auto. Pero no se nos ocurría ningún motivo por el que ella se hubiera ido del lugar en un auto ajeno, y menos sin su bolso. Así que fue en ese momento que, pues, empezamos a preocuparnos. Yo le dije a mi papá que llamara a la policía. Cuando llegué al lugar ya estaba lleno de patrullas. A todas las unidades, mujer desaparecida. Este es el lugar al que llegaron los agentes. Esta es la casa. Hicieron una primera inspección. Vieron que el esposo estaba acá con su vehículo,
Y también vieron que el auto de Beverly Carter estaba estacionado del lado izquierdo de la entrada. Al momento de llegar a la casa, ni los agentes ni los investigadores vieron restos de sangre. No había ningún indicio de forcejeo ni ningún daño en la casa. En esencia, era una casa vacía. No era la escena normal de un crimen con un cadáver. Como no hallamos ningún rastro de mi mamá en su oficina, fuimos a reunirnos con mi papá a la casa donde había aparecido el auto de mi mamá. Cuando llegamos, ya estaba la policía. La verdad, estábamos a merced de ellos porque queríamos saber qué iban a descubrir. Fue un momento de vulnerabilidad, miedo y confusión. Hablamos con la familia. Todos estaban muy preocupados. Y a primera vista, todo indicaba que, de manera inexplicable, Beverly desapareció. Hay varios motivos por los que desaparece una persona. Hay quienes quieren huir de todo, problemas de pareja, problemas económicos o tienen algún problema de adicción. Al investigar la vida de alguien, empiezas a preguntarte, ¿pasó algo que hizo que alguien lo secuestrara? Y al investigar el caso de Beverly, no había motivos. Era cada vez más probable que alguna persona malvada pudiera haberse fijado en ella por su belleza y que pudiera tratarse de un caso de secuestro. Carl padre estaba en su camioneta, nervioso y fumando. Tal vez eso era una señal de que podía ocultar algo. Beverly le había dicho a su esposo que iba a mostrar esa casa y que luego de eso podían ir a cenar. Él tenía entendido que ella volvía cerca de las 7 y fue a esa hora que decidió salir a buscarla y empezó a preocuparse. Decidieron llamar a la policía cerca de las 10:30. ¿Por qué no llamaron de inmediato? Eso solo nos hacía pensar que eran todos sospechosos. Vi la manera en que los investigadores interactuaban con mi papá. Sabía en el fondo que él era sospechoso. Y la verdad, si lo miraba desde afuera, él sabía muy bien dónde estaba su auto. Él había entrado en la casa buscándola a ella y había dejado sus huellas por todas partes. Es una sensación de lo más horrenda. En ese momento, uno solo quiere increpar a todo el mundo y decir, está desaparecida, la secuestraron, y perdemos el tiempo con esto. Todo el equipo estaba en esta zona. Llamamos a la puerta de todas las personas que pudimos. Al hablar con los vecinos, uno de ellos nos dijo que había visto un auto de color oscuro estacionado junto a la puerta. Unos minutos después, el auto ya no estaba, solo vio el vehículo de Beverly. El auto oscuro se había ido y el de Beverly seguía ahí. En ese momento supimos que quien hubiera estado ahí, si había tenido algo que ver con su secuestro, se había ido en un sedán pequeño de color oscuro. Debíamos averiguar quién era la última persona con la que había hablado. Todo indicaba que la última persona con la que había hablado era a la que le había mostrado la casa.
El departamento del sheriff tenía que ver la lista de clientes de Beverly y averiguar con quién tenía previsto encontrarse. Oiga, detective. De pronto se oyeron unos gritos porque mi papá recibió un mensaje del teléfono de mi mamá. Carl padre estaba en su camioneta y recibió un mensaje de su teléfono. Decía, estoy bien. Luego llegó otro que decía, sin batería. Pasamos de estar deprimidos, angustiados, confundidos, a recuperar la esperanza. Y el siguiente mensaje decía, salí con amigas a beber unos tragos. Beverly no bebía mucho. En ese momento, creo que todos supimos que pasaba algo grave. Toda esa alegría inmensa y ese alivio se convirtieron en puro terror, porque supimos en ese instante que alguien tenía su teléfono y estaba haciéndose pasar por ella. Recuerdo que llegué a mi casa esa noche y que recosté al bebé en la cuna. Y me quedé ahí, tratando de no llorar, porque no quería angustiar a mi esposo. Recuerdo que me caían lágrimas por la cara y creo que respiré hondo. Él hizo lo mismo al mismo tiempo y creo que solo nos quedamos ahí, tomados de la mano. Yo sabía que mi mamá estaba en alguna parte, pero no sabía dónde y no sabía en qué estado estaba, pero no podía hacer nada. No tenía idea de cuánto cambiaría todo en realidad cuando amaneciera. En la agenda de Beverly debía estar la lista de casas que le iba a mostrar a esa pareja esa noche. Le mostramos la agenda a una de sus compañeras de trabajo y así llegamos al nombre de Steven. No teníamos idea de si Steven era un verdadero cliente. Logramos hallar un correo electrónico que Steven le había enviado a Beverly. Gracias a ese correo, pudimos finalmente averiguar cuál era su dirección IP. Había que pedir órdenes judiciales y todo eso toma algo de tiempo. Logramos conseguir la información del celular de Beverly y empezamos a tratar de rastrear la señal. Las 3 señales que captamos mostraban que estaba desplazándose y que se dirigía hacia Little Rock, a la zona del aeropuerto. Beverly no vivía ahí. No trabajaba cerca. Nada de eso tenía sentido. También pudimos conseguir información sobre las llamadas entrantes y salientes. Había un número en particular que ignorábamos de quién era. Sabíamos de quiénes eran todos los demás números. Llamamos al número y era una aplicación de mensajería. Era un número falso. La aplicación permitía llamar a alguien sin usar su propio número de teléfono. Mostraba un número distinto, pero igual usaba la tecnología del teléfono e igual usaba la misma dirección IP. Averiguamos de quién era la aplicación
y dónde se había usado, y pedimos una orden y conseguimos sus registros. El viernes por la tarde, sus amigos ya se habían reunido, sus colegas habían salido a buscarla. Nosotros estábamos recorriendo las zonas del condado en las que alguien podía haber arrojado alguna de sus pertenencias. Todos nos encontramos en un punto de reunión. Yo tenía que ser parte de la búsqueda, tenía que salir a la calle y estar junto a las personas que buscaban a mi mamá. Cuando la gente se enteró de que la mamá de Carl había desaparecido, todos colaboraron. David Goldstein era uno de los agentes de nuestra oficina. Era militar retirado y él enseguida propuso armar un operativo de búsqueda. Sacó varios mapas, organizó todo para que hubiera varios grupos. Conocí al jefe de Beverly. Él les decía a los grupos dónde ir y les pedía a todos que si hallaban algo o veían algo sospechoso, volvieran y se lo informaran a él. Pasaron 4 años y medio y es la primera vez que vuelvo a este lugar donde pasamos todos esos días buscándola. No es algo menor volver acá. Toda esta zona estaba llena de gente que buscaba a mi mamá. Había gente a pie, gente en vehículos todoterreno, gente a caballo. Había una pareja que rentó un helicóptero. Mientras recorría la zona, me di cuenta de que en realidad no tenía el valor de ser el que pudiera encontrarla. Que un extraño secuestre o asesine a alguien no es tan común como la gente cree. Casi siempre se mata por dinero o por odio. El homicidio es algo pasional. ¿Quiénes despiertan esas pasiones? Familiares, amigos, así que debíamos investigarlos. En general, primero investigan a la familia, es su trabajo. Así que supimos que se habían llevado a Carl para interrogarlo, pero no teníamos más información que esa. Llevamos a Carl a la estación y lo hicimos sentar. Le hicimos preguntas muy personales. Lo que descubrimos fue que ellos no tenían dinero. Como era una de las mejores agentes de la oficina, me sorprendió un poco saber el poco dinero que tenía en el banco. Pero nos pasa a todos. Los agentes a veces tenemos dinero de sobra y a veces nos quedamos sin dinero. Beverly se había dado varios lujos porque el año anterior había cobrado una comisión abultada. Pero después no había tenido tanto trabajo y había pasado momentos difíciles y debía 2 meses de hipoteca. Llevamos a Carl a la estación y lo hicimos sentar. Y empezamos a presionarlo. Fue estresante saber que mi papá, que llevaba casado casi 34 años, estaba en la sala de interrogatorios hablando de su desaparición. Le preguntamos lo que queríamos saber y la verdad nos dejó muy sorprendidos lo dispuesto que estaba Carl a responder todas las preguntas y la información que nos dio. No siempre habían tenido un matrimonio ejemplar. Hubo etapas en el matrimonio de mis padres que fueron duras. Nos contó sus problemas con las drogas, con el alcohol, que había tenido una aventura. No estaba orgulloso de los problemas que habían tenido. No estaba orgulloso de nada de lo que había hecho, pero estaba dispuesto a ser una mejor persona.
Parecía que estaban superando todo eso. Mirando los mensajes que Carl tenía de ella, parecían una pareja feliz. Lo que se notaba era que Beverly y él eran el uno para el otro. En ese momento, no tenía sentido seguir enfocándonos en Carl. Había que empezar a considerar otras opciones. La investigación no se frenó mientras hablábamos con Carl. Más tarde, esa noche, hubo dos grandes avances en el caso. Por un lado, recibimos la dirección de IP del correo y el número de teléfono de la aplicación. Ambos pertenecían a Crystal Lowry. No teníamos idea de quién era Crystal Lowry. Crystal Lowry tenía una cuenta con 2 teléfonos asociados, así que supusimos que uno era de ella y el otro de alguien más. No sabíamos quién era Crystal Lowry ni qué vinculación tenía con todo, así que queríamos ir y observar su casa y ver si había algo que estuviera conectado con el hecho. Decidimos que al otro día a la mañana un equipo vigilara su casa. El teniente Mark Swaggerty fue quien llegó primero. Apenas el teniente llegó al lugar, vio un vehículo oscuro. Los vecinos nos habían dicho que habían visto un vehículo oscuro estacionado junto a la casa. Mark Swaggerty vio a un sujeto salir de la casa y subir al auto. Era un hombre blanco. Y luego el sujeto se fue del lugar. Beverly podía estar en la cajuela o en la casa. No lo sabíamos, teníamos que seguirlo. Mark Swaggerty lo siguió a la distancia. El sujeto aceleró y enseguida dobló a la derecha. Se dio cuenta de que estábamos siguiéndolo. Los caminos rurales son angostos, son pequeños y no hay mucho margen de error. Cuando llegó a esta curva, mordió el borde del camino y lo que pasó fue que perdió el control. El teniente Swaggerty bajó corriendo y vio el auto accidentado. Enseguida habló con el conductor, que resultó ser Aaron Lewis. El teniente Swaggerty se acercó a Aaron Lewis y empezó a pedirle información. Lewis tenía un celular encima. El teniente Swaggerty le pidió que lo llamara para poder tener su número. Era el número que llamaba con la aplicación. En ese momento supimos que Aaron Lewis había usado ese teléfono para llamar a Beverly Carter. Fue lo que yo llamaría el momento clave del caso. Teníamos suficiente para allanar la casa de la que había salido Aaron Lewis, pero no creíamos que hubiera suficiente para arrestarlo por ningún delito en ese momento. Trasladaron a Aaron Lewis al hospital para revisarlo. Lo llevaron a una sala aparte para hacerle una tomografía. Había sufrido cortes y golpes en la cara. El estudio era para descartar cualquier lesión grave. Cuando la enfermera volvió a la sala, Aaron Lewis había desaparecido. Y luego empezamos a buscarlo. Avisamos a los medios. Nos informaron que él era el principal sospechoso del caso y había huido.
Y nos dijeron, es su fotografía, queremos que la difundan. Este hombre está prófugo y creemos que él podría tener a Beverly. Ahí fue cuando empezamos a publicar la fotografía en Twitter. Y toda la comunidad pasó a saber quién era Aaron Lewis. Ya había un sospechoso y ya sabían a quién buscar. En lugar de haber 100 personas buscándolo, había 100,000 personas buscándolo. Al mismo tiempo, estábamos allanando la casa de Aaron y Crystal. Entre lo primero que hallamos estaba el celular de Beverly. En ese momento supimos que teníamos al responsable de su secuestro. También teníamos el vehículo, un auto oscuro. Incautamos el vehículo y lo llevamos al departamento del sheriff. Y luego lo abrimos. Atrás había cabellos rubios y un rollo de cinta. Pero no habíamos hallado a Beverly y no teníamos idea de dónde estaba. Al otro día, temprano a la mañana, recibimos una llamada. ¿Emergencias? Están buscando a un tipo por el secuestro de la agente de bienes raíces. Y acá hay un tipo muy parecido. Se lo ve nervioso. Está en la parada del autobús. ¿Cómo está vestido? Tiene una sudadera negra y unos pantalones cortos de jean. Y entró en la estación del metro. Ese hombre se lo señaló a la policía de Little Rock cuando llegó. Luis terminó huyendo de ellos. Luis entró corriendo en un complejo de apartamentos en la oficina del gerente y subió al primer piso. No tenía a dónde ir y se arrojó por la ventana. En ese momento, la policía lo arrestó y lo trajo a nuestro departamento. Cuando trajeron a Aaron Lewis, se notaba que había algo distinto en él. Sin dudas, tenía mucha maldad en su interior. Ya dime dónde está. Se morirá de hambre. ¿Ah? Morirá de hambre. ¿Se morirá de hambre? En esencia, Aaron trataba de ganar algo de tiempo. No sé si fuiste tú el que lo hizo, ¿entiendes? Si tuviste un cómplice. Quizá fue así. No sé si actuaste solo o si Crystal está implicada. No lo sé. Al final, terminamos trayendo a Crystal. Vive hablando de sus planes, pero nunca lo tomó en serio. Sí, como tú digas, ¿sabe? Él nunca dijo nada sobre secuestrar a alguien. Todo el tiempo ella nos decía que no tenía nada que ver con eso y no nos daba ningún tipo de información. Crystal, ¿tienes idea dónde está? No sé dónde está. En ese momento, empezamos a interrogar a Luis. Él les dijo que Beverly estaba encadenada en un lugar y que tenía pruebas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Se les acaba el tiempo. ¿Cuánto puede sobrevivir una persona sin comida ni agua? Él aseguraba que tenía pruebas en su teléfono y que nos haría escucharlas. Bueno, mire, ¿dónde está mi teléfono? ¿Qué quieres que vean tu teléfono? Le mostraré algo. Se lo haré escuchar. Así sabrá que hablo en serio. Así que le dejamos encender el teléfono. Carl, habla Beverly. Solo quiero que sepas que estoy bien. No me hicieron daño. Haz lo que él dice y por favor no llames a la policía. Si llamas a la policía será peor. No olvides que te amo mucho. Era capaz de cualquier cosa. Era una persona muy fría. No tengo definido qué soy capaz de hacer y qué no. Ella estaba encadenada. Tendría hambre y no resistiría mucho si no
hacíamos lo que él decía. Soy capaz de robar un banco, de robar un auto. Soy capaz de hacer lo que sea. No tienen idea de la clase de persona que soy. Habíamos recibido los demás datos de los celulares. Una señal en particular nos llamaba la atención. Provenía del norte del condado, cerca de un pueblo llamado Cabot. Louis había pasado 8 minutos ahí el día del secuestro. Supimos que él había trabajado en una fábrica de cemento junto a la carretera 5. La señal provenía de los alrededores de la zona. Un capataz nos dijo que el predio tenía unas 2 hectáreas y que podía estar en cualquier parte. La investigadora McGuinness halló una zona de vegetación en la que, sin dudas, había estado alguien. Ella vio que había algo que sobresalía de la tierra. Era una rodilla o un codo que asomaban. Durante las horas siguientes excavamos y de a poco y con cuidado desenterramos a Beverly. Con el tiempo, si no la hubiéramos hallado, hubieran seguido volcando hormigón sobrante en esta zona. Su tumba habría quedado cubierta de hormigón. Pusimos toda la energía que teníamos y todos nos esforzamos mucho pensando que la hallaríamos con vida. Pero igual sabía que le traería algo de paz a la familia haberla hallado y saber al fin lo que había pasado con su mamá y con su esposa. La verdad, yo creía que la hallarían con vida. Después de todos esos días de haberla buscado, nos dijeron que habían hallado su cuerpo. Esas cosas no deberían pasarle a la gente buena como ella. Y yo no llegaba a entenderlo. Louis tenía antecedentes por duplicación de tarjetas. En la prisa por llevársela del lugar, había dejado su bolso en el auto. Después de encerrar a Beverly en su casa, Aaron volvió al lugar del hecho para buscar la tarjeta de débito en su bolso. Ya había pasado un rato y creyó que no habría nadie. Había dejado a Beverly en el baño. Había medicinas en el botiquín con el nombre de Crystal, y Beverly seguro las había visto, así que Aaron dijo que Beverly tenía que morir. Le cubrieron la boca con cinta y también la nariz. En esencia, no le dejaron ningún espacio para respirar. Beverly murió asfixiada. Fue un crimen sin sentido. Los investigadores siguieron buscando información y pruebas que lo incriminaran. Cuando allanamos la casa del sospechoso, vimos una pala. Había solo una tienda que vendía ese tipo de pala. Y basándonos en eso, conseguimos una filmación de Aaron Louis entrando en la tienda. La filmación mostraba a Aaron yendo hasta allí con el auto de Crystal Lowry. Y al mirar la filmación, pudimos llegar a ver que había otra persona en el auto. Acercamos mucho la imagen y vimos que había movimiento dentro del auto. Descargamos los datos del celular de Crystal y hallamos una prueba contundente. Pudimos ver que Louis y ella habían estado juntos en la fábrica de cemento. Eso dejaba en claro
que ella estaba en el auto, en la tienda, así que pasaba a estar implicada. Por lo que sabíamos, había elegido a Beverly porque buscaba a una agente de bienes raíces que fuera próspera, que tuviera dinero. Y el perfil de Beverly se ajustaba a eso. Hablamos mucho de ella. Hay muchos recuerdos compartidos. Le gustaba la leche con chocolate, así que cuando mi hijo quiere beber eso, le digo, ¿quieres eso? Era lo que más le gustaba a la abuela y ya saben, trato de nombrarla de algún modo en cada conversación que tenemos. Desde luego tenemos fotografías. No hay muchas a la vista, pero sí hay varias de ella colgadas. Para que él la tenga muy presente. Lamento que mi hijo no pueda conocerla. Era muy graciosa y quería mucho a sus nietos. Ya nada será igual. A veces, cuando veo un auto parecido al que tenía ella, me acuerdo mucho de ella. Y la verdad, siempre pienso en ella cuando voy a ver clientes y me digo, ¿quién es esta persona? ¿La conozco? ¿Me hará algo? Voy acompañada, pero igual pienso, rayos, ¿puede dominarnos a los dos y si eso pasa? Y ahora soy muy cuidadosa y muy selectiva al atender clientes. Pero sí, ya saben, veo a Carl todo el tiempo y él me hace recordarla. Me gusta oírlo reír. Sí, me pasa eso. Después de perder a mi mamá, sentí un gran vacío. No tenía sentido haberla perdido así. Y había muy pocas medidas de seguridad en su profesión para evitar lo que pasó. Así que yo creé una fundación a la que quiero mucho, que me sirve para hablar de lo maravillosa que era mi mamá y para crear conciencia sobre los riesgos que corren los trabajadores independientes. A través de la Fundación Beverly Carter ayudamos a mucha gente y honramos a mi mamá. Doblado al español en BSI Ibiza.